Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar las normas OSHA para el giro aeroespacial. Nuestro equipo está conformado por Karina Isabel Ros Vázquez, Juan Carlos Valdés Campos y Sergio Iván Rodríguez Zamudio. Para la materia de ergonomía, unidad 2, controles y tableros. Empecemos con la definición de OSHA. Por sus siglas en inglés, esto significa Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Para entender un poco más sobre cómo surgió, analicemos los siguientes datos. OSHA comenzó porque hasta en 1970 no había leyes nacionales sobre los riesgos de la seguridad y salud. Además, en promedio 15 trabajadores mueren cada día por lesiones en el lugar de trabajo. Es por eso que el Congreso de Estados Unidos creó OSHA, para que los hombres y las mujeres trabajaran en condiciones seguras y saludables, mediante el establecimiento y la aplicación de normas y la capacitación, programas y actividades de alcance educativo y asistencia para el cumplimiento. En cuanto al marco jurídico de OSHA, los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable a sus empleados. Para entender un poco más acerca de estas normas, nuestros compañeros nos explicarán algunas de las normas que aplican en el giro aeroespacial. ¿Qué tal? Yo soy Juan Carlos Valdés y vamos a hablar sobre las OSHA en el sector aeroespacial. Rápidamente vamos a revisar de qué se tratan estas. Estas OSHA son las normas emitidas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Gobierno de los Estados Unidos. Nos vamos a dirigir específicamente por el Boletín para la Industria en General, en el cual este compendio nos regala diferentes aspectos que se deben de considerar para salvaguardar la integridad física y salud, vida de un empleado, ¿no? Entonces nos va indicando cuáles son las diferentes directrices en este compendio informativo, rápido pero sustancioso, lo cual vamos a validar para nuestro caso en el sector aeroespacial, en el cual vamos a utilizar o vamos a desmembrar dos normas, y estas son la del EPP, Equipo de Protección de Personal, y la segunda va a ser LOTO, Lockout Tagout. Empecemos con el EPP. El objetivo principal es que el empleador, en base a el análisis de riesgo que se realice y las brechas que se encuentran sean correctamente ocupadas, se pueda obtener como resultado toda una estrategia global en la cual el empleado sea el entorno principal, sea el arista. ¿Para qué? Para que podamos tener los controles suficientes en materia de protección y esta sea una exigencia por parte del empleador ya transferida para el mismo empleado, ¿no? Entonces, podemos ver que esto empezó o está cimentado en el título 29 del Código Federal de Regulación y está sustentado en su párrafo 1 de la parte 1910, ¿no? Entonces, donde delimita cuáles son las responsabilidades del empleador, como lo había mencionado, en base al análisis de riesgo y el otorgamiento de todo el material de protección que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, dando continuidad al subpárrafo 1, se sigue pegando a la parte 29 de la 1926.95, que se refiere a la construcción, y la que sigue es la 1910.156 con las normas de brigadas de bomberos. Esto todo relacionado a las normas de industria en general, ¿no? Entonces, el objetivo de esta difusión o esta norma es que se pueda evitar totalmente o al menos mitigar y proteger a los empleados de todas las lesiones o enfermedades de trabajo. Y esto tiene que ser con un contacto tanto químico, radiológico, físico, electrónicos, mecánicos u otros, ¿no? Y para eso entonces se determina las diferentes partes del cuerpo en las cuales están situadas tanto golpes cerebrales, pies y manos, ojos, cara, oído, manos, cuerpo y vías respiratorias. Todo esto en un conjunto. De acuerdo, ya que tenemos estas mismas normas, entonces es importante que que el empleador capacite al personal de cuándo usar este material, conocer el tipo de material y las limitaciones para cada una de las partes que el cuerpo debe cubrir.
cuándo usarlo realmente y cuándo ajustarlo. Y sobre todo las condiciones de trabajo en las que se pueda mejorar y cuándo es que se debe de utilizar. Entonces, dando esto con el uso de los dispositivos, pues se puede utilizar tanto las gafas, los cascos, los zapatos de seguridad, todo el equipo de protección de todo el cuerpo, según el análisis de brechas y las actividades que debe realizar el empleado. La siguiente es el LOTO, como lo habíamos mencionado, y estas son las prácticas y procedimientos para la desactivación de maquinaria o desde la fuente de energía, y también evitar que esta máquina que tenga alguna corriente eléctrica tenga una energía almacenada, ¿no? Entonces, para esto está cimentada en la parte 1910.147, que es el control de energía peligrosa. Dando continuidad con esta, es en la 29 CFR 1910.333, que es la protección de empleados y prácticas seguras. Entonces, para esto, el empleador nuevamente es imprescindible que capacite y que indique cómo es que se debe utilizar esta norma, pero aplicada a su área de trabajo en base a la concientización y como resultado de un análisis de brechas directamente. Para ello se debe tener en consideración tres cuestiones: los programas de mantenimiento, los procedimientos y la asignación de los roles en cada uno de ellos, y el respeto y la evaluación de estos roles. Se basa específicamente en el candado y etiquetado, identificadores, cuando la maquinaria tiene una fuente de poder de energía. El objetivo en sí de esta norma es evitar las lesiones y los decesos, los costos para el empleador y los periodos de recuperación. Según la información que tenemos en este rápido folleto, indica, al menos en el área de mantenimiento, 50,000 lesiones al año y sus decesos, que esos incluyen. Entonces, esto tendría un costo de 24 días laborales, ¿no? Al menos para la recuperación. Después de ello nos da una rápida información de cuáles son los objetivos por el cual se debe proteger al empleado. Pero en sí, primeramente, son mantener a salvo los empleados y obviamente dar continuidad sin ningún inconveniente a todos los planes de mantenimiento y llevar las actividades de manera sana y segura. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Iván Rodríguez Amudio y yo les voy a presentar algunas de las normas que aplican a lo que es el giro de la industria aeroespacial, en base a lo que es OSHA, que traducidas al español en sus siglas significa Administración de Salud y Seguridad Laborales. La primera de la que les voy a hablar es en base al Código Federal de Regulación 29 es el número 1910, subparte D, que abarca desde el punto 21 al punto 30 de las normas. Esta habla de superficies para caminar y trabajar. Las normas de la OSHA para las superficies para caminar y trabajar se aplican a todos los lugares permanentes de empleo, excepto donde se realizan solo trabajos domésticos de minería o agrícolas. Los resbalones, tropiezos y caídas son las principales causas de accidentes en todos los sectores de actividades, desde la industria pesada hasta el trabajo administrativo, y estos causan la mayoría de los accidentes de la industria en general. Representan un 15% de todas las muertes accidentales y más fatalidades que todas las demás causas a excepción de los vehículos motorizados. Muchos accidentes se producen en las escaleras, los pasamanos, los recubrimientos antideslizantes de los escalones, marcar el borde frontal de los escalones con un recubrimiento resistente al desplazamiento y de la elevada visibilidad, así como una iluminación suficiente, son elementos que sirven en todos los casos para prevenir resbalones y tropiezos en las escaleras. Esta norma abarca todas las áreas como son pasillos y corredores, plataformas, pisos, condiciones generales, límite de carga de piso, protección de aberturas o orificios, limpieza, escaleras fijas de mano, escaleras portátiles, barandillas, tablas de pie, andamios,
tragaluces, escaleras fijas industriales. Haciendo un poco énfasis en lo que es limpieza, esto, al tener buena limpieza y orden, se pueden evitar muchos de los accidentes que están en estas otras áreas, al tener libre de artículos que no se ocupan y que pueden causar accidentes. Esta norma apoya la seguridad del trabajador al mantener los centros de trabajo limpio y seguro del peligro, incluyendo mantener la planta limpia, ordenada y secas, proporcionar desagüe, plataformas, tapetes u otros lugares secos para pararse cuando se usen procesos mojados, mantener pisos y áreas de trabajo libres de clavos, sobresalientes, astillas, agujeros y tablas sueltas, mantener pasillo despojado y en buen estado, marcar pasillos y corredores de forma permanente, usar cubiertas y barandillas para proteger a los trabajadores de hoyos, tanques, tinas abiertas, etc. Marcar cargas con placas aprobadas y mantener pesos de carga seguros. Hay que comprobar periódicamente la existencia de desperfectos en el suelo y, cuando sea preciso, llevar a cabo tareas de mantenimiento. Es preciso identificar cuáles son las zonas claves de riesgo de resbalones, tropiezos y caídas. Ejemplo: suelos irregulares, escaleras con iluminación deficiente y los objetivos de mejora. Hay que elegir el equipo y adoptar las prácticas de trabajo que permitan prevenir o controlar estos peligros. Esta es otra norma que es también en base a 29 del Código Federal de Regulación, y es la número 1910.95, subparte G, y esta nos habla de la exposición al ruido ocupacional. México adoptó las normas de exposición al ruido de la OSHA. En esas normas se establecen los máximos tiempos permisibles de exposición a diferentes niveles de ruido. La pérdida de la audición en el lugar de trabajo es una de las enfermedades laborales más comunes. El ruido es causante del problema crónico de salud y de accidentes, pues dificulta la comunicación oral y la percepción de alertas. La exposición a un ruido muy fuerte puede provocar pérdida temporal de la audición. La exposición a un ruido muy fuerte puede provocar pérdida temporal de audición, como lo mencionamos anteriormente. Cuando nos exponemos al ruido durante el tiempo breve, notamos que no podemos oír muy bien y comenzamos a percibir un zumbido. A esto se le conoce como desplazamiento temporal del umbral. Estas molestias terminan desapareciendo al cabo de algunas horas, pero aún así, estos síntomas pueden acarrear problemas de índole social, pues no nos permitirán escuchar conversaciones o medios de comunicación. Algunos de los métodos de prevención y control de ruido son cambiando las máquinas ruidosas por otras que no lo sean, ajustar las máquinas para que no genere mucho ruido, sustituir elementos de las máquinas para que sean menos ruidosas, darle mantenimiento a las máquinas, evaluar el sistema de producción, los materiales con que chocan los productos que se manipulan, aumentar la distancia entre los trabajadores y las fuentes de ruido, usar tapones en los oídos, aunque no es la forma más eficaz de protegerlos. Utilizar orejeras son más eficaces que los tapones. Las consecuencias ocasionadas por el ruido son numerosas. Entre esas está dolor de cabeza, dificultad para la comunicación oral, perturbación del sueño, estrés, alteración de los sistemas digestivos y circulatorio, bajo rendimiento, fatiga, nerviosismo, falta de concentración, aumento de riesgo de accidentes, ausentismo por incapacidad, invalidez por pérdida de la audición. Todos estos los vemos a diario en nuestros trabajos y es muy común, y algunos de estos son causados por ruidos, mas no nos damos cuenta en muchos de los casos. Hablando de la sección de lo que es la norma, nos dice que cuando los trabajadores estén expuestos a ruidos que superan lo que consta en la tabla G16, que ahorita se las voy a mostrar, se utilizarán posibles controles administrativos o de ingeniería. Si tales controles no logran reducir los niveles de ruido a lo previsto en la tabla G16, se proporcionará y utilizará material protector personal para reducir los niveles de ruido a lo previsto por la tabla. Hay que utilizar controles cuando los trabajadores estén expuestos a sonidos superiores a los niveles listados. De lo contrario, deberá utilizar equipamiento de protección. También parte de la norma nos dice que la empresa deberá proporcionar un programa continuado y eficaz para la conservación del oído, como se escribe en los párrafos del C a O de esta sección, siempre que las exposiciones al ruido de los empleados
igualen o superen la medida ponderada de 8 horas con nivel de ruido de 85 decibelios medios en escala respuesta en lenta, o equivalentemente una dosis de 50%. Dentro del programa de conservación del oído se computarán las exposiciones al ruido de los trabajadores de acuerdo con el apéndice A de la tabla G16A, y sin tener en cuestión atenuación alguna proporcionada por la utilización del equipamiento de protección personal, siempre que los niveles de exposición al ruido superen la media ponderada de 8 horas con niveles de ruido de 85 decibeles. La empresa deberá implementar un programa de reducción de ruido. Y esta es la tabla G16 a la que se estaba referenciando, nos dice la exposición y el nivel de ruido con las diferentes escalas. Estas dos son solo dos de las normas, más existe una serie de normas que aplican a este giro, solo que les pudimos exponer estas por las consecuencias al no tomar acciones, porque pueden causar pues daños severos, y pues sabemos que lo primero es la seguridad de los empleados. Gracias. Como conclusión, es importante recalcar que si los programas de seguridad y salud existen, es con la finalidad de reducir considerablemente el número y la gravedad de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Asimismo, reducir los costos para los empleadores. Pero para que esto suceda, es importante la aplicación de la normativa, ya que cumple un papel fundamental en verificar que esto suceda. En el caso de OSHA, cuando se encuentra empleadores que no cumplen con sus responsabilidades en materia de seguridad y salud, la institución toma medidas firmes y decisivas. Recordemos que todos tenemos el derecho de trabajar en un lugar seguro y saludable para regresar con bien a casa, pero también es de parte de nosotros una obligación notificar cuando el lugar donde trabajamos tiene condiciones inseguras que pueden perjudicarnos no solamente a nosotros, sino a todas las personas que laboran ahí. Algo que también hay que recalcar es que la seguridad no es cara, pero sí tiene un valor inestimable. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.